Dios les bendiga, mis muy amados hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos con el propósito de compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Estamos en la Semana Mayor, la llamada Semana Santa, y no podemos ser anacrónicos. Debemos ajustarnos a la época que estamos conmemorando. Por consiguiente, vamos a estar hablando sobre el tema INRI. INRI es nuestro tema en el día de hoy. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículos del 17 al 19, leemos lo siguiente. Y él, refiriéndose a Jesucristo, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cabeza en la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. INRI es nuestro tema en el día de hoy. INRI no es otra cosa sino que una sigla o una abreviatura para la inscripción completa que aparecía en la cruz en la que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo en el monte Calvario, en el Gólgota, y que conforme a las Sagradas Escrituras nos dice que fue escrito en 3 idiomas distintos. Esa inscripción aparecía en hebreo, aparecía en latín y aparecía también en griego. Y esa inscripción decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Cuando nosotros leemos la inscripción total en español, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, no coincide la sigla, no coinciden las iniciales o la abreviatura con la inscripción total. De ahí que siempre que vemos esa escritura, las más de las veces que la vemos inscrita en abreviatura, en sigla, es decir, INRI, I-N-R-I, INRI. Y es importante que nosotros entendamos que esa abreviatura procede de la inscripción total en el latín, en el idioma, en el latín. En latín se dice Jesús Nazarenus Rex Judarum. Jesús Nazarenus Rex Judarum. Jesús comienza con I latina, Nazarenus la N, Rex es rey con R, Judarum, judío, de los judíos. Empieza con I latina, de ahí la abreviatura INRI. INRI. Ya sabemos que INRI lo que significa es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en latín, y también se parece mucho en griego.
Qué bueno es que nosotros podamos entender la razón por la cual Dios en su sabiduría divina permitió que se escribieran los 4 evangelios. Y muchos se preguntarán por qué hay 4 evangelios y no uno. Y alguien podría decir, en los evangelios se repiten muchas incidencias, se repiten muchas historias y se repiten también los datos biográficos y el plan de salvación de Dios para el mundo a través de la persona de Jesucristo. En los 4 evangelios aparecen incidencias similares, a veces parecidas, a veces repetidas, y en muchas ocasiones aparece una que otra que aparece en un evangelio y en el otro no aparece. Pero la razón por la cual hay 4 evangelios es importante que nosotros la aclaremos, porque los 4 evangelios tratan de la persona de Jesucristo. Los 4 evangelios presentan el plan de salvación de parte de Jehová Dios para el mundo, para el universo. En los 4 evangelios nosotros encontramos la forma y manera en que el hombre, a través de la confesión, primero la admisión de que anda extraviado sin Dios, descarriado, descarrilado de la voluntad de Dios por causa del pecado, y leyendo la palabra de Dios en los evangelios, llega a crear conciencia y a darse cuenta que anda perdido en delitos y pecados, reconoce que está perdido, reconoce su estado pecaminoso, se arrepiente de los pecados, los confiesa delante de Dios a través de la persona de Jesucristo, recibe el perdón de pecados por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, haciéndose vicario por nosotros. Se hizo vicario del pecado nuestro. Él llevó sobre sí nuestra pena de muerte por causa del pecado. Él llevó sobre sí nuestra culpa. Él llevó sobre sí el castigo que merecíamos nosotros por desobedientes, por habernos descarrilado y apartado de Dios, a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Jesucristo intercede por nosotros. Jesucristo se ubica entre Dios Padre y nosotros, los penitentes, los pecadores, para interceder por nosotros, de manera tal que ya Dios no nos vea a nosotros como pecadores y dignos de muerte por causa del pecado, dignos de castigo, sino que lo mire a Él primero, o nos mire a nosotros a través del lente del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre como cordero pascual, como cordero sacrificado por nosotros para que haya remisión de nuestros pecados. Y cuando nosotros leemos en los evangelios la historia de la cruz, la historia de Jesucristo y de su plan salvador para el mundo, llegamos a reconocernos pecadores y culpables inclusive de la muerte de Cristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos delante de Él, recibimos nuestro perdón
nuestra redención por medio de la sangre de Jesucristo, nuestra salvación y el derecho a la vida eterna. Todo eso nosotros lo podemos encontrar en los evangelios. Claro que en todas las sagradas escrituras encontramos el plan holístico de Dios para la salvación del hombre, la totalidad del plan. Donde más claro y más cerca de nosotros se halla es en los evangelios, donde se nos narra todo lo que Jesucristo tuvo que sufrir y padecer por haber tomado sobre sí la carga del pecado del mundo de todos nosotros. Como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Solamente a través de Jesucristo tenemos salvación, perdón del pecado, redención y vida eterna. Dios dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, y por medio de su sacrificio expiatorio, por medio de su sangre bendita, pudiéramos nosotros recibir salvación y vida eterna. Todo eso obviamente lo encontramos en los evangelios, mucho más cerca de nosotros, más inteligible, es decir, más entendible para nosotros. De ahí que hay 4 evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. 4 evangelios en los que encontramos el plan de salvación de Dios para nosotros a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué 4 evangelios y no 1? Importante. Jesucristo vendría siendo como cuando uno observa un edificio que tiene 4 lados: el lado sur, el lado norte, el lado este y el lado oeste. El que mira a ese edificio desde el lado sur solamente verá la parte que corresponde al lado sur, la parte visible para ese lado, para el lado sur. No ve la parte que corresponde al norte. El que lo mira desde el punto de vista de el lado norte no ve la parte del sur, ve solo la parte del norte. El que lo mira del oeste no ve la parte del este, y puede que no vea parte del sur ni del norte. Es decir, que el hecho de que hay 4 evangelios nos deja dicho que en los 4 evangelios encontramos la totalidad de la persona de Jesucristo. En los 4 evangelios, o por la ayuda de los 4 evangelios, podemos conocer a Cristo en su totalidad. Podemos ver el edificio completo. Lo estaríamos viendo del lado sur, del lado norte, del este y del oeste. Estaríamos teniendo una visión holística, total, completa del edificio. Ese edificio del cual estamos hablando, en términos retóricos, es Jesucristo. Los 4 evangelios nos presentan a Jesucristo. Mateo lo presenta como lo ve, Marcos lo presenta como lo ve, Lucas lo presenta como lo ve, y Juan lo presenta según lo ve. Hay otra razón importantísima también, y es que cada uno de esos evangelios están dedicados, o están dirigidos, o están escritos con un pueblo y con una cultura en mente, y con unas creencias de unos pueblos que son distintos el uno del otro. San Mateo le escribe a los hebreos, a los judíos.
San Marcos le escribe a los romanos. San Lucas le escribe a los griegos. Y San Juan le escribe a la Iglesia Universal, compuesta de todos. Pero entre los 4 escritores encontramos la totalidad del plan de salvación, la totalidad de la descripción de la persona de Jesucristo, de la misión salvadora de Jesucristo, del alcance y de todo lo que Jesucristo es capaz de hacer y puede hacer por la humanidad, no importando quién sea o cómo sea o dónde esté la persona. Allí lo alcanza la misericordia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué importante es que haya 4 evangelios. Qué importante inclusive es esta inscripción, este cartel, este rótulo, este letrero, si se quiere, que fue escrito por orden de Pilato sobre la cabeza de Jesucristo en la cruz, en aquella cruz, y que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que como dijimos en latín, la abreviatura es INRI, porque se diría Jesús Nazarenus Rex Iudarum, que significa lo mismo, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Si no hubiera sido porque hay 4 evangelios, si se hubiera quedado solo con la inscripción que hubiera dado Mateo de Jesucristo allí en la cruz, hubiera dicho solamente: este es Jesús el Rey. Así lo relata San Mateo, escribiéndole a los judíos. Cuando vemos cómo lo escribe o cómo aparece escrito en el libro de Marcos, escrito para los romanos, dice en Marcos capítulo 15, versículo 26, dicho sea de paso, que ahí que se encuentra, en el caso de Mateo, está en Mateo 27, 37. En Marcos 15, 26 dice: el Rey de los judíos. El Rey de los judíos. En Lucas dice: este es el Rey de los judíos. Es decir que esos 3 evangelios describen a Jesucristo, el que está ahí crucificado, como el Rey de los judíos. Pero cuando vamos al Evangelio según San Juan, que le escribe a todos, le escribe a la Iglesia Universal, pero es la Iglesia Universal compuesta de judíos convertidos, griegos convertidos, romanos convertidos, es decir, la iglesia cristiana en sí, la iglesia convertida a Jesucristo, los salvados. Ahí entonces encontramos la inscripción completa, el edificio bien descrito, incluyendo lo que se pudiera ver por el norte, lo que se pudiera ver por el sur, lo que se pudiera ver por el este, por el oeste. Ahí lo vemos holísticamente escrito y dice: este es Jesús, el Rey de los judíos. Más bien allí, en el Evangelio según San Juan, globaliza el nombre y dice: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Obviamente los judíos se quejaron ante Pilato porque había escrito el nombre completo, y ya eso iba en contra de las creencias de ellos, porque ellos no habían creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, mucho menos como el Salvador del mundo, y no hubieran querido que se le identificara de esa manera, como que era Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y le dijeron a Pilato: no debes escribir eso, debes escribir que él decía que era Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y ahí es donde entra la famosa frase de Pilato:
lo que es escrito, escrito está. Ahí sacó pecho, como decimos nosotros, y la palabra de él la hizo valer por encima de la voluntad del pueblo, especialmente el pueblo judío, que le pedía que no escribiera eso, sino que escribiera que él decía que era el rey de los judíos. Pero ahí aparece entonces la inscripción completa: Jesús Nazarenus Rex Iudarum. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y él es el rey. Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesucristo le dijo: tú lo dices. Tú dices que yo soy rey, y yo para eso he venido. Él vino para ser el rey. Él es el rey de reyes, el señor de señores. No solo es el rey de los judíos, es el rey del universo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Redentor. Él es el Salvador del mundo. El que después de haber hecho la obra salvadora, haber dado su vida voluntariamente por nosotros, el que dijo: a mí nadie me quita la vida, yo pongo mi vida por estos, y yo puedo y tengo autoridad para poner mi vida y volverla a tomar, porque Él es el Rey, el autor de la vida, el amo, dueño y señor del universo, el creador de todas las cosas. Porque como dice Juan capítulo 1 y versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo es Jesucristo. El Verbo estaba con Dios, Jesucristo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Jesucristo era Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el autor de la vida. Él es el Señor de señores. Él es el Rey de los judíos, y Él es el Rey de la iglesia, y Él es el Rey de los salvados, y Él es el Rey del mundo, y Él es el Rey del universo. Él es el omnipotente. Él es el omnipresente. Él es el omnisciente. Él es el soberano. Él es el amo, dueño y señor de todo lo que existe. Él es Jesús Nazarenos, Rey de los judíos. Qué bueno que tenemos 4 evangelios. Qué bueno que los 4 evangelios se complementan el uno con el otro. Qué bueno que no queda lugar a duda y que no queda ningún espacio vacío que no haya sido llenado por el conocimiento de la palabra de Dios y por la explicación de parte de Dios a través de los escritores sagrados de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, que Jesucristo es el único Salvador, que es el único que murió en la cruz del Calvario y que dio su sangre vicaria y salvadora por nosotros, y que la sangre de Jesucristo es la única que nos limpia de todo pecado. Qué bueno que allí también, en ese mismo capítulo 19 del Evangelio según San Juan, Jesucristo pronunció su 6ª palabra: consumado es. Es decir, he acabado la obra, he terminado la obra, no queda nada más por hacer, no queda nada incompleto. La obra de salvación del mundo, de perdón de pecados, la oportunidad de salvación la dejo expuesta a disposición del hombre que sea capaz de reconocer su naturaleza pecaminosa, el hecho de que se ha apartado de Dios y que quiera retornar otra vez a Dios, volverse a Dios, arrepentirse y convertirse a Dios, para recibir de parte de Dios el perdón de los pecados y la salvación del alma, y pueda recibir a Jesucristo como Salvador personal. Todo eso queda establecido claramente, sin vacío alguno, sin espacio
vacío ninguno, sin laguna alguna, dentro de los 4 evangelios que nos traen a nosotros claramente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su advenimiento, su encarnación, su crecimiento, su vida, su biografía, los milagros que hizo, el poder que tenía, la misericordia, la compasión, la búsqueda del pecador, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo aquel que en Él cree puede ser salvo. Todo aquel que en Él cree puede tener perdón de pecado. Todo aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados. Él se confesare vuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dijo también el Señor: el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Mas el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Él es el INRI. Él es el Jesús Nazareno Rex Judarum. Él es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Él es la razón de ser de esta conmemoración de la Semana Mayor, de lo que llamamos la Semana Santa. Desde el domingo de la entrada triunfal hasta el domingo de resurrección, estamos conmemorando de una manera sagrada, de una manera solemne, de una manera reverente, de una manera respetuosa, de una manera sensible y humilde, pero espiritual, esa obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario, donde pudo decir: consumado es, he acabado la obra que había que hacer para que el hombre tenga acceso al perdón de los pecados, a la salvación del alma y a heredar la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. INRI, Jesús Nazarenus Rex Judarum. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. No dejes que esta semana pase por encima de tu cabeza y no haga eco en tu vida, efecto en tu corazón, en tu conciencia, sino que estos acontecimientos puedan resultar para bendición en tu vida. Reconozcas que eres hombre o mujer pecador o pecadora, que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Te recomiendo a Jesucristo, abrázalo y Él te abrazará para que tengas salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas en una semana como esta tener a Cristo, no contigo, sino en ti, dentro de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón y déjalo entrar a tu vida. Señor, en este momento hemos hablado tu palabra. Te pido, Dios amado, que la obra de salvación sea hecha en cada persona a través de tu Espíritu Santo, redarguyendo las conciencias. Señor, sensibiliza a cada oyente nuestro. Revélale aún más de lo que nosotros hayamos podido decir en este espacio de tiempo tan limitado y tan reducido. Que lo que no hemos podido cubrir, tú lo cubras en la mente, en el corazón y en la conciencia de aquellos que me escuchan y de aquellos que me ven en este día. Sea tu Espíritu Santo amplificando tu palabra en sus corazones y salvando vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor.